Continuamos con más del repaso y esta vez recibimos nuevamente a nuestra queridísima Andrea Moreno, que es consultora en temas de comunicación y nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo en Ecuador. Esta semana hemos visto con preocupación y pavor, pánico, hasta dónde ha llegado el crimen organizado en esa nación. Pero la noticia nos ha sorprendido en esta semana a muchos y es bueno saber cómo comenzó y de dónde viene toda esta situación. Y para eso Andrea nos va a ayudar a este repaso de la situación de Ecuador, así que bienvenida. Andrea, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente lo que ha venido pasando, que ha sido como en Sudamérica, que es lo que hemos ido viendo, como empezó en Chile, después en Colombia con el estallido social, ahora en Ecuador, cosa que se veía venir porque desde el año pasado ya venía una queja de la ciudadanía sobre la seguridad, la delincuencia, los asesinatos, todo desde que también vimos a nivel internacional la muerte del candidato Villavicencio, Fernando Villavicencio, que desde ahí se empezaron una serie de amenazas a nivel político-social que se veía venir esta situación. O sea, se veía emergente, se veía ese estallido a punto de explotar. ¿Pero qué lo detona? Y a esos niveles, porque uno dice, bueno, puede llegar. El crimen está en todas partes, pero al nivel de poner en riesgo la estabilidad del Estado. Claro. De que el Estado se mantenga con el monopolio de la fuerza. Son cosas que en Haití solamente. Recordemos que Ecuador tiene una migración altísima, venezolana, colombiana, que viene de muy bajo nivel. Se dice que son los que migran allá son criminales, o sea, ya pues eso es lo que se dice. Generalmente los que están allí y que tienen como una agenda, eso es lo que se venía diciendo desde antes del asesinato del candidato. Ahora, también económicamente, Ecuador está dolarizado ahora. Sí, eso es negativo. Entonces eso se tomó como una medida para estabilizar la economía. Digamos que la inflación la ha estabilizado, pero a nivel social, sí, económico-social, sí ha tenido unas consecuencias difíciles para la ciudadanía, el adaptarse a una nueva moneda. La dolarización tiene algo que afecta la autoestima ciudadana. O sea, que es como si aquí fuéramos... El nacionalismo como que se pone de manifiesto en esos momentos. Se hiere. Claro. Se hiere, ¿no? Y más en... El rejuego al Banco Central, por ejemplo, de hacer rejuego con la tasa de cambio en algunos momentos para estabilizar algunas cosas. Claro. Pero ¿qué va a pasar? Realmente uno no puede vaticinar lo que va a pasar, pero de acuerdo a lo que uno está viendo, ¿qué sería lo más conveniente en este momento? ¿Cuáles serían esas decisiones que se debe tomar? Porque estamos hablando de que son muchas personas que han perdido la vida últimamente y lo que se ve es como que va a seguir la situación. Bueno, se ve un pare fuerte que, por ejemplo, no se vio en Colombia. O sea, en Colombia se permitió a la ciudadanía, digamos que no fue así con estas tomas ya casi en el terrorismo, pero sí se permitió que algo que duró, un estallido social que duró casi más de 3 meses. Sí. Entonces, esto sí se ve con un pare fuerte, una respuesta armada fuerte, contundente, que lo que se ve es que no va a ser algo que va a durar mucho tiempo. O sea, va a ser algo contenido de forma fuerte, agresiva y con todo como la fuerza dura de la ley, digamos. Esto ha desencadenado como una serie de posturas de lo que hemos venido hablando de ultraderecha, de derecha, de izquierda. Incluso esta forma de contener la situación con la Fuerza Armada es lo que se viene, lo que se va pidiendo para este tipo de
de manifestaciones, o sea, este tipo de apropiada y correcta la Claro, porque respuesta no le del vamos a dejar gobierno. la calle al terrorismo. exacto, y afectando así la seguridad de la ciudadanía, sembrando terror. Que es Sí, lo que no ha claro. pasado en Haití, que lamentablemente no ha podido No. haber unas fuerzas armadas que puedan articular un buen parachoque, por Claro, así decirlo, una fuerza que que resista vaya en contra de toda esa delincuencia que hay en Haití y que lamentablemente no han podido salir de la situación. Es lo único que lo diferencia. Andrea, el narcotraficante que se escapó, bueno, Fico, un nombre ahí rarísimo, ¿qué tan influyente es que puede motivar estas reacciones? ¿Y qué tiempo tenía en prisión? Háblanos un poquito acerca de él. No sé mucho de esa persona puntualmente. Se dice, el presidente Noboa dice que esto es un acto narcoterrorista, o sea, como si viniera amparado por el narcotráfico. Pero hasta ahora realmente esas son conjeturas o son algunas como unos supuestos, porque no se sabe realmente, porque lo que vimos cuando atraparon a los que se tomaron como un canal así como Sí, es que eran unos adolescentes. Jóvenes. Entonces, lo que se analizó en ese tipo de estallidos sociales es por qué no se escuchó a la ciudadanía, sus necesidades, sus quejas, sus dolores, qué estaba pasando. O sea, estas son cosas que no pasan porque sí, tiene unas causas. Entonces, y van dando señales, van dando señales, y estas señales del narcotráfico ya se daban. Yo tuve la oportunidad de estar en octubre del año pasado en Ecuador, en Quito, y se sentía la zozobra y la inseguridad en las personas. Mucho habitante de calle, mendigos pidiendo limosna, en todos los sitios la seguridad con chaleco, antibalas, armados, o sea, hay una presión, una tensión social. Turista o las personas que vamos a trabajar allá, a algo, sentimos esa tensión de inseguridad, o sea que ya se venían dando unas señales desde el asesinato de este candidato, que eran unas señales muy contundentes que no se escucharon a tiempo. O sea, este tipo de cosas, antes de pasar a ese enfrentamiento, a esa respuesta armada, se debería de hacer una reflexión y una escucha de su propio país. Claro. ¿Qué está pasando? Esto evitaría estas consecuencias que vemos hoy en día, pero lastimosamente nunca se hace. Por eso la respuesta, pues ya para solucionar el problema mediáticamente, es la Fuerza Armada de forma abrupta y contundente. El papel de Rafael Correa, por supuesto, no en esto, sino el papel de llamando a la reflexión, pero por ahí también está por él ser un actor político de primer nivel. Tuvo un match muy fuerte con un canal colombiano en esta semana, con Carlos Vélez, que muchos entienden que él ahora quisiera utilizar esto para un retorno glorioso al escenario político de su país, donde no está porque vive en Bélgica, para muchos exiliados, para otros prófugos de la justicia. El papel de él en todo esto. Pues siempre se cree que es el cerebro, ¿no? Detrás de todo. Sin embargo, no se sabe realmente, pero sí se nota que en la ciudadanía despierta muchas pasiones o mucha nostalgia de su época de gobierno, estabilidad. Su época de estabilidad, su época de gobierno, su época de sobre todo de Ecuador recobró su identidad. El valor por su cultura, el valor por esas costumbres, por sus tradiciones, por el campesino, por el indígena, por el ciudadano y por el ciudadano ecuatoriano. ¿Qué aplicó Correa, a pesar de ser polémico, ególatra y todo lo que una gente quiera? Pero ¿cuál fue la clave que él utilizó
que luego de él no se continuó y se ha llegado hasta este punto? Él puso como prioridad el mercado local, Okay. la agricultura local, los productos locales. Él estabilizó, digamos, la economía y le dio, recuperó ese amor por lo propio, por lo local, por ese nacionalismo. Mientras que desde que él no está, desde que pasó al gobierno de la oposición, con Judas Moreno, ya todo es Estados Unidos, sí, todo es internacional, todo es importado, todo es, y no decimos que esto sea del todo mal, sino que todos los extremos, claro, sí, hacen daño. Entonces ahora pasó dolarizado, todo importado, está el valor por lo extranjero, entonces se perdió esa esencia y esa fuerza económica que se estaba dando a la agricultura, a las artesanías, al turismo local, que es bellísimo. Ecuador es como una de las venas latinoamericanas más importantes. Entonces él había logrado como generar esa cultura, porque eso es algo que toma mucho tiempo, claro. Y como estuvo tanto tiempo, logró hacer eso y logró esa estabilidad económica, digamos, donde las clases sociales más bajas tuvieron más oportunidades y tuvieron, digamos, mayor estabilidad. Mientras que ahora pues se siente y se ve que sí es vacío, que ha cambiado eso. O sea, que tú ves a las personas indígenas mendigando, pidiendo limosna, entonces al ecuatoriano propio, pues, y el local y el campesino, pues siente esa nostalgia por ese gobierno. Entonces, sí, tú sabes que uno aquí no lo siente mucho, porque uno aquí es pobre, rico y punto, pero las comunidades indígenas, claro, en Ecuador y en esos países así, tienen un peso importante porque han sido marginadas todo el tiempo. Claro, es un tema cultural. Un tema cultural, exacto. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, la llegada, por ejemplo, de una figura como Evo Morales, que viene de ahí, se viste como eso fue un asunto que marcó mucho en el ego de ellos. Pero me llama un tema la atención, y es la juventud del presidente Noboa. Sí, es muy joven. Sí. Creo que 42 joven. Años lo que tiene. Sí, es joven. Y en medio de esta situación, ¿qué tanto apoyo tiene él en el Congreso? ¿Qué tan legitimado está? Porque eso también tiene un peso importante en momentos de crisis. No sé cómo quedó bien compuesto el Congreso de Ecuador, pero sí él tiene el apoyo del empresariado, que es importante. En bueno, pero el anterior también lo tenía y al final tuvo que saltar. En porcentaje del gobierno, no sé qué cantidades exactas quedaron en el Congreso, pero sí, él tiene el apoyo del empresariado, tiene probablemente el apoyo de la mayoría de los congresistas, a pesar de su juventud. Lo que sí se ha notado es como una inmadurez política con los comentarios que ha hecho. Por ejemplo... Bueno, pero no más con las acciones, porque los comentarios son una cosa, pero la acción... No, pero es que él al inicio, él debutó con... Claro. Su primer decreto fue épico. A la vicepresidenta, él la mandó encargada, por nombre lindísimo, de esos nombres que son como botellas para que tú, para que tú no hagas como ilustrador de calzado, que no es un limpiabotas, pero... Él encargada de gestionar las relaciones de Ecuador con las comunidades del exterior, con asiento en Jerusalén. Ya tú sabes. A la vicepresidenta. A la vicepresidenta. Para Jerusalén. Una cosa que sorprendió a todos. Pero está claro, como no te quiero cerca, vete. Vete, pero lejos de aquí. Sí. Vete lejos de aquí. Sí. A mí me sorprendió eso. Públicamente. No, claro. Sí. Y también dijo que, bueno, que todos los migrantes colombianos, que eran 1.500 que estaban en la cárcel, él los iba a dejar en la frontera y que gracias, que se vayan. Que los iba a dejar en la frontera. O sea, eso habla mal de su manejo diplomático. No, claro. Ese tipo de comentarios, pero ha sido apoyado por
digamos, el gobierno actual de Argentina. Entonces, como Milei. se empieza a ver esos bandos de... Es una locura lo que se está dando realmente. Si vemos lo que Sí. está pasando en Argentina, vemos lo que está pasando en Ecuador, el propio Boris, que tampoco escapa a la locura. Voy a O ser sea, una gran decepción. tú dices, pero ¿qué es lo que ha estado No ha pasando? tenido nada de apoyo. Nada, Nada. pero es que tampoco él, o sea, ¿qué es lo que se está dando? La gente no estamos realmente votando porque queremos algo que valga la pena dentro de nuestros países. Simplemente estamos votando por decir que votamos y por quien sea. Como una Sí. forma de protesta, pero sin pensar lo que viene detrás de eso, porque lo propio que está pasando en Argentina es un desastre. Es un Argentina tema... estaba contra la espada y la pared. Sí, pero esto no lo mejora. Yo creo que, dime, Bueno, no lo mejora, pero yo creo que Pero- peor de como Argentina estaba no mucho podía estar. peor va a terminar. Bueno, vamos Mucho a ver. peor va a Pero terminar. peor de como Argentina estaba no puede estar. El problema está en que la Peor. región otra vez ha ido Un retroceso. yéndose a los extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú abrazas la izquierda de Boric, la izquierda de Petro, la derecha de Milei, la derecha de Novoa, pero al final los problemas siguen ahí. Igualito o peor. Igual o peor. Entonces vemos como esa recomposición y vemos cuando uno coge los lentes del radicalismo para analizar la política, analizar la realidad, a veces el discurso no se escucha. Porque si tú eres de izquierda y yo soy de derecha, ya, esa es la gran No, diferencia, hay sin punto. enfrentar de manera Sí. frontal el problema que tenemos por delante. Sí. Entonces, ese es un tema que tenemos. Y evidentemente en Ecuador le fueron dando de lado mucho tiempo a esa situación, y bueno, le ha explotado en la cara a un presidente que no tiene ninguna responsabilidad porque apenas no tiene ni siquiera un año, pero es el que está gobernando. Eso perfectamente pudo haber sido cualquier otro, pero le tocó a este, lamentablemente. Sí, y tiene la responsabilidad porque finalmente es un político que Bueno, de la llegó ahí clase. Y llegó escuchando porque se también a la postuló para ciudadanía estar ahí. Y conoce, tiene uno un entiende la realidad posicionamiento, de... exacto. Lo peor que le puede pasar a un país es que la oposición sea tal que no deje cumplir los planes de desarrollo de su Sí. país. Eso es lo peor que le puede pasar. Sí. Y es el fenómeno que vemos que está pasando. Ujú. Un estancamiento de las propuestas, de los planes de gobierno, de los planes de desarrollo, un estancamiento de pensar como país, por estar La pugna política. en la pugna de la oposición, en la pugna de los gobiernos. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a un país porque es el estancamiento y el subdesarrollo. Claro, y ahí todos sufren, ¿no? Un solo bando. Todos. Finalmente, Andrea, ¿cómo evalúas la reacción de la región ante este problema? Bueno, ¿Se ha tratado con la magnitud que merece o se le ha dado un poquito de Organismos lado? internacionales, OEA y esa gente que siempre salen al frente cuando Exacto. surgen situaciones como esta. Ahora tenemos la situación de Gaza y tenemos esta situación, la situación de Haití. Digamos que a nivel internacional, Y Ucrania ahora que Estados Unidos ya Ucrania, le sacó el guante. no la podemos dejar de lado. O sea, hay muchas situaciones delicadas y de conflicto en este momento. Sin embargo, yo pienso que a nivel de la región, Ecuador sí está en el dolor y en el foco de todo por ser un país de vital relación. O sea, de vital relación Sí. comercial, política. Sí hay sobre todo mucha sorpresa y mucho dolor, a pesar de que se sabía que desde el asesinato de este candidato Sí. iba a haber algo ahí en ebullición. Bueno, yo sé que ninguna de ustedes dos saben cuántos muertos hubo en África por el COVID. Y No de sabe. hambre. No por el COVID específicamente, porque de hambre a cada rato. Yo tampoco, no se preocupe. Y en Ecuador. Pero en El India problema está no hubo- en que no hubo en el tema internacional los africanos no le importan a mucha gente. Entonces, un chisme para abajo de ellos está América Latina. Entonces, por eso vemos que aquí puede pasar cualquier cosa. Y bueno, a nosotros,
Nuestros hermanos latinoamericanos sí nos duelen, y nosotros que estamos viviendo la situación ahí. Pero a la gran prensa mundial, No le interesa. América Latina, eso no le interesa. Y además lo ven lamentablemente. como el pan de cada día. Sí. El pan de O sea, cada Un día día. te reportan. Según a muchos europeos, esto es una tribalización que no existe, pero se agarran de algunas imágenes y ellos entienden que, como tú dices, no, ellos están acostumbrados a Y eso, ya. cuando no estamos acostumbrados a esa Y realidad. por allá no hay que ir. No, ok. Exacto. Andrea, Mejor. mil gracias por haber estado con nosotros, como siempre, arrojándonos luz acerca de estas realidades de la agenda internacional, que uno lo ve muy lejos, pero eso está ahí mismo. Y te afecta. De hecho, esta semana dos senadores pidieron al gobierno tomar medidas para evitar entrada de estos vándalos, porque aquí tenemos la supresión del visado de los ecuatorianos. Sí. Entonces hay que tomar medidas urgentes, no vaya a ser que ahorita tengamos Bueno. un comando aquí al lado de tu Unas casa. visitas. Unas del visitas Salvador se dijo que el innecesarias. tema de las maras estaban llegando. a También, sus porque países, no hay incluyendo acá. ningún control. No hay Bueno. control. Gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.